Buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de esta facultad, y del doctor Tito Armando Granados Carrón, jefe de la División de Universidad Abierta, damos la más cordial bienvenida a la maestra Andrea Viviana Campos González. La maestra es licenciada en Derecho por la Universidad Hispanoamericana y pasante de la licenciatura de Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de esta universidad. Es maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al programa universitario de estudios sobre Asia y África, especializados en estudios de Asia y la India. Asimismo, ha realizado diferentes cursos y diplomados tanto en México como en el extranjero. Actualmente, la maestra Campos es catedrática de esta facultad, impartiendo la asignatura Sistemas Jurídicos. Demos un aplauso a la maestra Andrea. La maestra iniciará su conversación delimitando conceptualmente la noción de sistema, enfatizando el por qué la India se ubica dentro de los llamados sistemas mixtos. La India es un país lleno de contrastes en donde colisionan tres sistemas jurídicos. Todos ellos conviven y se relacionan entre sí. Posteriormente, ahondará en la historia, las conquistas o colonizaciones que tuvo este país y que alberga alrededor de 1.300 millones de habitantes. Y con esto, poder finalizar estableciendo la estructura del derecho y la división de poderes en este complejo país. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días a todos. Bueno, vamos a iniciar con delimitar el concepto de sistemas, familia y por qué la India está dentro de los sistemas mixtos. Entonces, según el libro de la doctora Consuelo Sirven, de Sistemas Jurídicos Contemporáneos, dice que el sistema jurídico son instituciones gubernamentales, reglas, normas jurídicas, actitudes y creencias vigentes en un país sobre lo que es el derecho. O sea, todo lo que abarca el derecho, también costumbres, jurisprudencia. Dice su función es en la sociedad y de manera en que se crea y debería crearse y aplicar, perfeccionar, enseñar y estudiar. ¿Qué? El derecho. Según Wolf y otros autores, es la limitación sirve para vincular el vínculo con la colectividad que rige. Y estos que tienen cierta autonomía, ¿no? Luego está el concepto de García Maínez, pero en realidad, ¿qué son los sistemas? O sea, los sistemas comprenden todo esto: jurisprudencias, costumbres, leyes. Pero somos 192 países en el mundo, ¿no? De los cuales todos tienen sistemas jurídicos, ¿no? Entonces, varios autores lo que han hecho es que los han agrupado en familias. Estas familias es un conjunto de sistemas que comprenden determinadas características. ¿Saben lo que es una familia? Una familia o los diferentes. A ver, ¿verdad? Es una forma en que se agrupan a los sistemas jurídicos según como las características que comparten entre ellos. Sí, por supuesto. Y han escuchado sobre el sistema romano-germánico, ¿no? Del cual México pertenece. ¿Han escuchado el Common Law? Sí. ¿Sí? ¿Han escuchado la familia socialista? ¿Sí? Rusia, Cuba, China. ¿Y han escuchado las familias mixtas? Las familias mixtas es que comparten dos o más sistemas. Es en el caso de la India. La India tiene tres sistemas. Dos sistemas religiosos, que es el sistema musulmán y el sistema hindú, y el common law. ¿Por qué se da esto? Bueno, primero, ¿qué es un sistema religioso? Un sistema religioso, la característica principal es que no separa la religión y el derecho. En el derecho musulmán existe, no hay separación del ius y el fas, ¿sí?
O sea, hay un libro sagrado que es el Corán, que contempla tanto la religión así como el derecho. Y en el caso de la India está el derecho hindú. El derecho hindú tiene diferentes características totalmente del derecho musulmán. El derecho hindú es politeísta, tiene muchos dioses, guarda entre cantos y himnos y ritos diferentes, totalmente diferente al sistema musulmán. Es por eso la diferencia, o sea, es por eso que se dice que el sistema religioso no es una familia. ¿Por qué no es una familia? Porque no agrupa características similares con otros, a diferencia del common law. El common law, por ejemplo, el angloamericano en Estados Unidos, o el common law directamente en Inglaterra o en Australia, este sí comparte características similares, por eso es una familia. Pero el sistema religioso no es una familia, porque no comparten esas características. Tal vez le dirían que es que el sistema musulmán y el sistema hindú guarda características en el sentido de que, por ejemplo, tienen libros sagrados. Sí, bueno, tienen libros sagrados, pero uno es politeísta, otro es monoteísta, ¿no? Uno tiene muchos dioses, más de 3.000 dioses, y otro es solamente un dios, ¿no? Alá. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia que hay entre el sistema religioso y una familia. Este es un mapita que les traigo, que es ahorita la India. Ya está delimitado, Pakistán, o sea, limita al sur con Sri Lanka, al este con la bahía de Bengala, también Bangladesh. ¿Qué es Bangladesh? Bueno, lo vamos a ver con la partición. Bangladesh pertenece a Pakistán. Pakistán del otro lado, y en el norte encontramos a China, Nepal, Bután, y esta figurita roja es Kashmir y Jammu, que son estados pertenecientes a India. Y esta parte de acá es el Indochina. Ahí hay una disputa con China por este territorio, porque se dice que la mayoría de los habitantes son tibetanos. Entonces la India. Diferencia entre hindú y india. Hay una gran diferencia. Una persona hindú es aquella que profesa o aquella es relativo a la religión. Y un indio es aquella persona que nace en la India. Es totalmente diferente, y eso tenemos que hacer la diferencia. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones vemos a aquel indio y decimos, hindú directamente. No necesariamente es hindú. La India es un país de muchos contrastes y muchísimas religiones. Conviven musulmanes, conviven hinduistas, conviven budistas. Ahí mismo, en el hinduismo está cristianos, católicos, incluso hasta los mismos judíos, ¿no? Y no propiamente estos son indios, pero no hindúes, porque no profesan la religión. En la India, como les digo, conviven tres sistemas, dos de tipo religioso, como el derecho musulmán y el derecho hindú, y el common law. El derecho tradicional hindú, que es lo que vamos a abarcar, y el common law propiamente, porque si hablamos de derecho musulmán, bueno, es otro tema, y otro tema mucho más grande, ¿no? Entonces, los antecedentes. Bueno, se dice que muchos dicen que los orígenes de la India o del mismo hinduismo vienen desde los aryos. Pues no es cierto. O sea, en los años 2500 antes de Cristo existían otras poblaciones, ¿no? Propiamente, que ya estaban desarrolladas, ¿no? Y luego vienen los aryos, efectivamente, principalmente por el río Ganges, ¿no? Para explotar cuestiones de agricultura y qué sé yo. Entonces, se dan 4 periodos dentro de la historia de la India. El primer periodo es el periodo védico. Este periodo védico nace con los aryos, y este periodo es el que nacen las Vedas. Los Vedas son libros sagrados. Existe una muy importante que es la Rig Veda, que es donde se establecen los principales cantos. Las Vedas, además de que es una cuestión religiosa, también es el cuento o el comentario, bueno, para decir así,
como el cuento, sino como la vida social que vivieron ellos. No solamente explica lo que es una cuestión religiosa, sino también el comportamiento, como lo vimos tal vez en el derecho musulmán, con el Corán, que es propiamente una cuestión religiosa. Las Vedas también establecen cuestiones de orden social. El periodo brahmánico, aquí es curioso, se hizo una división, esta división se le llama la división de castas, ¿no? Una división social, una organización social. Se empieza un conflicto directamente con los brahmanes. Los brahmanes son sacerdotes. Es un conflicto con ellos porque no querían o no incluían dentro de sus mismos ritos a las castas de inferior. Entonces empieza este periodo y nace el Código Manú, y ahí sí ya viene a establecerse propiamente lo que es las castas y cómo es la división. El periodo islámico, dominación, ahorita lo vamos a ver, y el periodo de intervención inglesa. El derecho de la India dice que el lenguaje es hindú, pero que es el hindi, por dicho. No existe como palabra el derecho, sino existe el dharma, y el dharma es un orden social natural que se encarga de regular el universo y a los hombres. Según las conductas, esto vamos a ver al ratito, lo que es la reencarnación, o cómo ellos viven, la forma en que ellos viven para reencarnar en ya sea alguien superior en una casta o en un ser humano propiamente. Las fuentes, como les dije, las Vedas, los Smriti, la costumbre, la conciencia, las Vedas, que es principalmente el libro sagrado del hinduismo. Y es curioso, porque el hinduismo no es uno solo, no es uno solo. Dentro del hinduismo hay muchas ramas dentro del hinduismo, y no todas se rigen bajo las Vedas. No todos se rigen bajo las Vedas. Quienes se rigen bajo las Vedas es un sector propiamente, o varios sectores del mismo hinduismo. ¿Okay? Entonces las Vedas, que es el Rig Veda principal, texto religioso hindú, y aquí es curioso también, no sé si han alguna vez escuchado de que dentro del mismo derecho hindú existe no solamente en cuanto a de género hombre y mujer. No sé si lo han escuchado, ¿no? ¿Qué existe? Me parece que hay un grupo de personas, no recuerdo bien su nombre, pero ellos son muy importantes porque se encargan de bailar en las fiestas familiares tradicionales, porque le otorgan buena suerte, por ejemplo, al bebé que está a punto de nacer o a un matrimonio que va a casar. El problema es que muchos de ellos son discriminados por eso mismo y tienen que dedicarse al trabajo sexual como forzado. Sí, efectivamente, son las tirthas, así se llama, HIJRAS. Esos son los que nacieron hombres, pero mediante un proceso quirúrgico se convirtieron en mujeres, ¿no? Y realizan esas actividades, efectivamente, realizan esas actividades. Y también está lo que son los sadhin, SADHIN, que es un variante del género femenino. Estos renuncian al matrimonio y se convierten en seres civiles, total, ¿no? Mantienen relaciones sexuales, no llevan ropa de mujer, sino ropa de hombre. ¿Sí? ¿No son religiosos? Sí, está dentro de la religión. O sea, esta división de género está dentro de la religión. ¿Sí? Hablando propiamente del derecho hindú. Es que aquí hay que hacer una gran diferencia, y por eso muchas veces tratamos nosotros de meter cuerpo como si está el derecho indio. Sí, está efectivamente el derecho indio, que es el common law, ¿no? Que tiene una organización jurídica que se establece, que tiene fuentes propiamente, pero también existe un sistema hindú, un derecho hindú, que nació hace muchísimos años, ¿no? Y que se rige todavía. Y también está el musulmán, que también se rige actualmente. El Código Manú, que contiene las reglas principales del derecho y significa una decisiva tentativa para estabilizar los distintos aspectos de la organización de los brahmanes. Aquí, dentro de la pirámide, como primer escalón, están los sacerdotes o maestros, que son los brahmanes,
luego están las chatrias, que son los nobles o guerreros. Durante los periodos védicos y brahmanes, los reyes estaban en los brahmanes, eran personas de sabiduría, que tenían mucha sabiduría, ¿no? Los nobles y guerreros, luego están los mercaderes y negociantes, y finalmente los sudras. Los sudras, que son los campesinos, obreros, artesanos, ¿no? Y hay una que no está dentro de la organización de castas, y les llaman descastados, pero son los intocables. Este es otro grupo de personas que no están dentro de esto y son, ellos prácticamente se dice que realizan actividades de recolección de basura, limpieza de las calles. Ellos son los que cuando mueren los arreglan a los muertos, todo esto, ¿no? Porque dentro de esta organización social existe un concepto muy importante de la pureza. Para ellos la pureza es muy importante, y el hecho de tocar un muerto para ellos significa, o de hecho inclusive tocar un mismo intocable para ellos significa algo deshonroso, ¿no? Algo que no está dentro de ellos. ¿Okay? Entonces dicen que el rey Manu, quien otorgó un privilegio divino a las castas, de su boca brotaban, no sé si han visto también esta organización social como una persona, que decía que de la boca brotaban los sacerdotes, de los brazos los reyes o guerreros, de los muslos los comerciantes, y de los pies los siervos y artesanos. Y los intocables, ¿dónde quedan? Es aquel que se arrastra, ¿no? A la tierra, a la serpiente, qué sé yo, ¿no? Entonces eso es la pureza, como les comento. La pureza puede estar asociada con el ritual de limpieza diaria, como bañarse en agua que fluye, de tener ropa limpia, de comer alimentos adecuados de la casta. Ellos no se pueden, por principio no se pueden mezclar entre las castas. ¿Qué significa? Un brahman no se podrá casar con un guerrero, o un guerrero no se podrá casar con un sudra, ¿no? Y dentro de estas castas existen también subcastas, ¿no? Propiamente, que están en aldeas, ¿no? Y estas aldeas conviven entre ellos y no se mezclan con la aldea vecina. ¿Sí? Esto principalmente se da, o actualmente se da en rural, ¿no? Ahora sí que en lo rural, porque en lo urbano se ha dado, bueno, después de la dominación inglesa y la constitución política, ya le van reconociendo derechos como tales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nueva Delhi, que es una ciudad ya totalmente industrializada y mucho más moderna. Bueno, existe Delhi moderna y Delhi vieja, pero en realidad, entonces ya la figura del indio ya tiene otras concepciones de vida, ¿no? Cómo comportarme, cómo vivir, y esta relación de castas. Entonces existen ya personas que se casan entre distintas castas, pero dentro del derecho hindú no existe esta excepción, ¿no? Comer alimentos solo adecuados de la casta, evitar el contacto con personas de menor rango y sustancias impuras, los derechos corporales de otras personas. Esto propiamente le dice que todos los intocables. La colonización británica. ¿Qué sucede en la colonización británica? Pues llegan los británicos con aquellas famosas empresas, navieras que se establecen en el sur de la India. Se establecen en el sur de la India y entonces el Sir Thomas Roe obtiene del emperador privilegio para los ingleses. Pero en el año 58 el control de la India pasó a la colonia británica propiamente. Entonces ya no era esta compañía privada, sino ya llegan los ingleses directamente por medio de la reina, que la reina Victoria posteriormente es proclamada como emperatriz de la India. Entonces ya se establece y inician todo el proceso de colonización, ¿no? Aquel dibujito efectivamente fue en muchas ocasiones brutal, ¿no? Se dieron guerras. Bueno, viene la independencia. Los ingleses no imponen propiamente su derecho, sino que aplican los derechos o hacen una mezcla, por así decirlo, de los derechos hindúes, y poco a poco, paulatinamente, ellos van cambiando cada una de las leyes, ¿no?
incorporando cuestiones ya propiamente del common law a la India. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, los grupos nacionalistas de la India obtienen por parte de Inglaterra el compromiso de otorgar la independencia a la colonia una vez finalizada la guerra. Entonces, esto se vio reflejado en el texto constitutivo de la ONU en 1945, de Naciones Unidas, que plantea que las comunidades internacionales que pertenecían a ellos, posterior a la guerra, tenían que ser entregados o independizados, ¿no? Entonces, cuando empieza todo el proceso, no solamente de la India, sino de muchos países. Y el Parlamento inglés votó la independencia con un acto que se llama Independence of the India Act, pues, un acto de independencia de la India, en 1974, o sea, reciente, ¿sí? Y posteriormente se da lo que es la partición. Recuerden aquel mapita tan grande que les mostré, pues la India era todo eso. Estaba Pakistán, Kashmir, parte de Pakistán del Oriente, que ahorita es Bangladesh. Y posteriormente a la partición se dan estos movimientos migratorios de los musulmanes que se regresan, o más bien se van a Pakistán, y de los hindúes que estaban en las partes de Pakistán se regresan. Entonces, esta es la frontera, la parte roja sería la frontera india británica, y la parte más oscura, guinda, es la Unión de la India, que es ahora la India. ¿Sí? La parte verde, Pakistán, y la otra parte del oriental sería Bangladesh. Y Bangladesh alcanzó su independencia en 1971. O sea, y esto se dio por políticas, problemas, más cuestiones políticos y lingüísticos. Y adicionalmente decían que Pakistán estaba muy lejos y había muchos problemas, tanto económicos, sociales, en Bangladesh. Entonces logran su independencia en 1971. ¿Okay? Los movimientos migratorios masivos, como les comento, fueron los que se dieron. Habían trenes que pasaban tanto de Pakistán a la India, de indios, porque ellos tenían temor de las represiones que iban a tener Pakistán propiamente, entonces se trasladan a la India y viceversa. Pero el gobierno es un gobierno de conformidad con la Constitución, que la Constitución ya viene en 1950. La India es una república federal con un sistema de gobierno parlamentario constituido por 29 estados y 7 territorios. ¿Sí? La estructura ha pasado gran parte en el common law, les dije, muchas leyes tienen influencia europea y estadounidense, incluso la misma Constitución. La misma Constitución tiene influencia no solamente inglesa, también tiene francesa, también tiene influencia estadounidense, tiene influencia irlandés, ¿no? Entonces todo esto va a marcar a una India totalmente diferente en la cuestión propiamente, no tan marcado, o su derecho no tan parecido, más bien no tan igual como es Australia al common law, ¿no? Hacen una India totalmente diferente. ¿Sí? La ley del matrimonio hindú en 1957 suprime la poligamia y se establece el consentimiento de la novia y contraria. El poder legislativo, bueno, voy a pasar estas porque es muy corto el tiempo. Quiero pasar al conflicto en torno a Brady Maharaj. Después de la independencia, los intercambios forzados de la población hindú y Pakistán fueron muy grandes. Bueno, vieron la lámina anterior de la gran cantidad de migración que se dio. En 1992, los militares del Partido Nacional, o sea, del partido de derecha, derriban una mezquita. La mezquita, ellos decían, o los hindúes alegaban, que esa mezquita le pertenecía a ellos porque ahí estuvo el dios Ram, ¿no? Y entonces se da una disputa entre ellos y posteriormente la corte establece que se debe dividir el territorio. Les traigo unas láminas, ¿no? Aquí es donde se da obviamente la destrucción de la mezquita. Se debe dividir el territorio, pero los hindúes no están de acuerdo y todavía ellos siguen en pleito frontal por esta mezquita, porque ellos
indica que ahí estuvo el rey Ram. Y actualmente el dios Ram, perdón. Y actualmente el dios Ram es el más popular en la India. ¿Sí? Ahí Vishnu es el dios venerado del hinduismo, tiene varias avatars, y entre esos el rey más popular, el dios, perdón, que es el dios Rama. Es una verdad, el descenso de Dios más popular en la India, personificación de Dios. Esta tablita que les traigo es para que vean la comparación. Bueno, es en el 2001 se hace un censo y por religiones, ¿no? Entonces hay un total, bueno, fue de 1.028.000, ahorita son 1.300.000 habitantes. Está dividido, entonces aquí nos establece donde el hinduismo es la principal religión. Luego pasamos al musulmán, los cristianos, chinos, budistas, jainistas, otras religiones, ¿no? Y como en la parte rural es donde predomina el hinduismo. Aquí una comparación entre dos censos anteriores, donde el porcentaje del hinduismo el 80.5 y el 79 en un censo posterior, como ha bajado, ¿no? El Islam ha subido, a diferencia. El cristianismo se mantiene, el budismo, jainismo se mantiene. Aquí quiero hablar de puntos importantes dentro de Jammu, Kashmir. Kashmira, cuando se da la partición, Kashmira se convierte en un estado autónomo de la India, constitucionalmente. El artículo 370 de la Constitución establece como un estado autónomo a Kashmir y Jammu. Y el 5 de agosto, Narendra Modi, que es el actual primer ministro de la India, ahora sí que deroga este artículo y entonces incorpora, por así decirlo, a la India, ya no siendo autónomo, a Kashmir, a la India. Y entonces se han dado conflictos internos porque se dice que Kashmir es la población principalmente es musulmana y Jammu es hinduista. Entonces que Kashmir está ocupada por no solamente rebeliones o estos grupos de terroristas, ¿no? Entonces se han dado conflictos muy grandes después de esta derogación de este artículo cuando establecían a Kashmir como independiente. ¿Okay? La brecha de género. ¿Qué pasa en la India con las mujeres? En Italia y Japón la participación de las mujeres en el empleo sigue siendo el 40% o menos. En las economías emergentes de Asia del Este, economías emergentes como Corea del Sur, la misma India, India más. En Asia, por cada 100 hombres en la fuerza laboral hay 83 mujeres. En Asia, el 60 y el 80% de los puestos de trabajo en muchos sectores de explotación, como los textiles y vestidos, son mujeres. ¿Qué pasa en la India? En la India, la mujer en la parte rural es la que se dedica muchas cosas se dedica principalmente a la siembra, al mismo ganado. La actividad, esta actividad primaria la realizan las mujeres. Las mujeres son cada vez más importantes en el mercado rural, no solo como trabajadoras, sino también como consumidoras, empresarias, gerentes, constructoras. Dice, la razón principal por la cual a la mujer se le paga menos en comparación con el hombre tiende a que eligen carreras profesionales mal pagadas en la India, ¿no? Obviamente, como es enfermería y la enseñanza. Aquí una de las figuras más importantes dentro del derecho hindú es el matrimonio.
El matrimonio es dentro de las vedas inclusive una de las instituciones predominantes, en el sentido de que la mujer tiene que conservarse para casarse, ¿no? Entonces por eso inclusive ahí se da el infanticidio, ¿no? De que las mujeres se casan a los 8 años, poco menos, ¿no? Bueno, se supone que es en la uve, pero la costumbre es otra cosa, la práctica es otra cosa, y hay matrimonios arreglados desde los 8 años, ¿no? Entonces, la mujer nace para eso, nace para casarse, tener sus hijos y proteger o estar con su marido, ¿no? Y entonces en la India, principalmente en las cuestiones rurales, pues se dedica, o sea, su vida es eso, no va más allá, ¿no? A diferencia de las zonas urbanas, que sí existe la mujer india, que ya se profesionaliza, que ya tiene puestos laborales más importantes, pero en las zonas rurales no pasa esto, y menos dentro del sistema tradicional hindú, propiamente por esta razón, por el matrimonio, ¿no? Y inclusive muchos se quejan, bueno, muchos historiadores han escrito el hecho del dote. El dote, en el caso del derecho musulmán, quien da el dote es el hombre. En el caso del hinduismo, no. Quien lo da, la mujer. La mujer es la que, van a decir muchos años, la mujer a vivir allá, ¿no? Que bueno, pues sí. Y no solamente, el problema es que no solamente se llevan a la mujer, ¿no? Por así decirlo, también toda su familia, sus papás, sus hijos, sus hermanos, todos, ¿no? Para vivir de este dote, ¿no? Este dote garantiza la vida, ¿no? Garantiza el matrimonio, por así decirlo. Y entonces ese es el gran problema que se da en la India actualmente, que en las zonas rurales, pues la mujer, y dentro del sistema tradicional hindú, pues se van a casar, ¿no? Entonces no tienen esas aspiraciones, por así decirlo. Dice, si las mujeres indias tuvieran las mismas tasas de participación laboral que los hombres, se estima que el Producto Interno Bruto aumentaría el 43%. Dice, la tasa de empleo de las mujeres en el 2005 fue de 35%. La tasa de desempleo en el país en el 2018 fue el 5.3% en la India rural, estoy hablando de las mujeres, ¿no? Y el 7.8% en la India, en las urbanas. Por eso les decía, la mayor actividad económica de las mujeres, o la actividad económica de las mujeres, está en las zonas rurales, más que en las zonas urbanas. ¿Sí? La tasa de desempleo fue más alta entre mujeres urbanas, como digo, un 10%, y seguidas de los hombres, y entonces los rurales y los hombres las mujeres en el 2018 en rural fue del 3.8%, a diferencia en el urbano que fue de un 7.1%. El sector informal, el 88.2% de los trabajadores de la India se gana la vida trabajando en el sector informal. Pero pues no quedamos nosotros lejos, México es el 53.9%. El sector informal de la población económicamente activa. ¿Sí? Eso es la India. La India es un país donde las emociones las tienes en un solo día. Como puedes llegar y encontrar la felicidad más grande en la India, o los colores más pintorescos, o la comida más exquisita, más al impuesto que te dan lentejas, ¿no? Y comes con la mano. Como puedes ver la India desgarradora, en el sentido de que pasas por una calle y un indigente te toma, te abraza en la pierna, y este indigente está totalmente dotado de X enfermedad, ¿no? Entonces esa es la India. O sea, en la India puedes ver esas dos formas en un solo día, o sea, esas dos emociones en un solo día. Una emoción totalmente agradable y una emoción más que agradable que te causa angustia, ¿no?
es una de las poblaciones más grandes del mundo. Y les comentaba a mis alumnos, en la India también, o la India internacionalmente figura como un país muy rico, ¿no? Tecnológicamente hablando, y también es un país muy pobre. Pero la India, o a los gobiernos de la India más bien, no les conviene quitar ese paradigma, esa etiqueta de la India pobre. ¿Por qué razón? Porque las ayudas internacionales hacia la India son muchas, principalmente para sus mismos pobladores. Inclusive dentro de los brahmanes, a pesar de ser una de las castas superiores, existen brahmanes actualmente que viven en pobreza. Y cuando se da la distribución social, esa distribución de esta tarjetita que da López Obrador, por así decirlo, tiene prioridad a los brahmanes dentro de esta misma organización social. Entonces existe pobreza, y efectivamente existe pobreza, pero también hay riqueza. Y esa es la que nosotros vemos, inclusive internacionalmente. Entonces es un país lleno de contrastes, lleno de contrastes, que se ha adaptado. Yo siento que es un país que se ha adaptado a cada una de las invasiones o las dominaciones. Cuando se daba la dominación musulmana, inclusive ellos decían, bueno, civilmente ustedes musulmanes se van a regir bajo sus mismas leyes, y nosotros, hinduistas o brahmanes, por así decirlo, nos vamos a regir bajo nuestra misma legislación. Penal lo hacemos general, ¿no? Y resolvemos todos los procesos penales con una misma legislación. Pero en cuanto a civil, nos dividimos y cada uno de nuestros pueblos se va a regir, ¿no? Porque tienen totalmente diferentes concepciones. Creo que el hinduismo se parece mucho más al budismo. Bueno, no, el budismo se parece al hinduismo. El budismo nace en China, posteriormente se va a Asia, hacia el norte, que es China y Japón principalmente. Pero en eso de la reencarnación, en el sentido de que cómo vas a actuar y cómo vas a reencarnar. Si por ejemplo tú durante tu vida te comportaste conforme a tus principios, conforme a tu forma de ser, fue intachable en ese sentido, tú vas a reencarnar en algo superior. Te dicen, pues vas a reencarnar inclusive hasta en un ser humano, ¿no? Y si tú actuaste de una manera totalmente contraria, pues vas a reencarnar en una serpiente, en un ratón, qué sé yo, lo más bajo, lo que sea realizado. Inclusive, si es en un ser humano, en un intocable. Entonces, por eso es que los indios, o los hindúes propiamente, mejor dicho, ellos, su forma de actuar o su forma de, muchas veces no nos explicamos por qué un indio interiormente hace o tiene rituales totalmente diferentes a los nuestros, pero es para purificarse. Y esto es lo que refleja, el mismo indio te refleja, y es por la ambición que ellos tienen para reencarnar en algo mejor, en una casta superior o en un brahman, por así decirlo, o inclusive llegan hasta la aspiración de ser ese espíritu o esa alegría o esa forma de voy a exteriorizarme como un polvo que al final de cuentas ya yo estoy en un lugar donde vivo mejor, o tengo mayores privilegios, ¿no? Es una cuestión ya interna, una cuestión espiritual totalmente, ¿no? A diferencia inclusive de los mismos musulmanes o de los mismos budistas, ¿no? El mismo budismo. Pero creo que esa es una de las semejanzas que tiene el budismo propiamente con el ya creo que se va a lograr. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene preguntas? ¿Tiene preguntas? ¿Para dar sus 15 minutitos? ¿Perdón? Pues no sé cuándo la dada por la situación de las mujeres, ¿no? Claramente
trabajan y pues, son relegadas en este caso de trabajos y la discriminación, pues no hay diferencia entre México y la India, aunque también pues considero que... Pero cuando hablas de México y la India, ¿hablas de Ciudad de México? Pues en todo el país, porque finalmente considero que la discriminación y el que la mujer no pueda destacar, tener participación, aunque nosotros como mexicanas pues hemos empujado un poco más y la diferencia de los sistemas. Yo en este caso estoy un poco de desacuerdo con la opinión de la señorita, dado a que en México creo que ya estamos un poco más actualizados bajo ese contexto, ¿no? Y por ejemplo, si lo comparamos con la India, podemos darnos cuenta que México no es un país tan religioso ideológicamente hablando como en la India. Entonces desde ahí se desprende todo esto, ¿no? Hablamos inicialmente de que ellos creen en un Dios, ellos creen en una norma bíblica, y si muchos a lo mejor de aquí hemos leído o tenemos un concepto vago de la Biblia, podemos darnos cuenta que hasta cierto punto es un concepto en el que Dios o una deidad marca un concepto de hombre y mujer muy fuerte, o sea, está muy marcado ese concepto. Entonces, si nos guiamos en que ellos, sus normas básicamente son de una deidad, pues entonces de ahí se desprende todo esto, ¿no? Y aún así creo que aquí en México pues ya hay mujeres que hoy en día se paran a hablar enfrente de mucha gente, fuera del feminismo, fuera de ciertas formas o modalidades que tienen incorrectas de hacerlo, pero creo que ya hay mujeres en una Cámara de Diputados y Senadores, creo que ya hay mujeres en trabajos de gobierno, creo que ya hay mujeres en escuelas, creo que, o sea, es totalmente diferente. No, y también la India, uno de los retos más importantes de la India es la mujer. Y tuvo a Indira Gandhi como representante del gobierno, ¿no? Pero sí, es uno de los retos, y uno de los retos principales de la India es ir, ahora sí que en desuso estas tradiciones, su sistema tradicional, que realmente es casi imposible, ¿no? Por ejemplo, en el derecho musulmán, ¿cómo le vamos a decir a un musulmán que no se rija bajo el Corán, ¿no? Y una persona que nace dentro de este sistema tradicional hindú, o sea, yo tuve la suerte de conocer a una investigadora muy importante que vive en Estados Unidos y pues la primera pregunta es ¿a qué casta pertenece? Y ella me dijo muy claro, pues yo soy dentro de los guerreros y los nobles, ¿no? Entonces, sí es un problema, ¿no? Pero finalmente el gobierno de la India eso es lo que ha querido, eso es lo que pretende, ¿no? Ir homogeneizando más el derecho, llevándolo más a un concepto de derecho indio propiamente, y ir dejando estos mismos conceptos o estos mismos instituciones que están dentro del sistema tradicional hindú, ¿no? Como es el matrimonio, existe la ley ya de que una mujer se puede casar después de los 18 años, claro, existe legalmente, en la práctica es otra cuestión, ¿no? Es otra cuestión. Pero para eso es una religión ancestral, ¿sí? Es una religión que vive con principios totalmente diferentes. Y sí, yo tal vez no lo vería como tú lo dices, en cuanto a relación con la India, México, ¿no? En muchas cuestiones sí, se puede parecer, pero en cuanto a esto, como dices, no tenemos nosotros arraigado como tal un sistema tradicional, un sistema religioso, así no, compañero. El siglo pasado en México todavía se utilizaban en comunidades indígenas las dotes. A mí me tocó verlo. Sí, por A mí me tocó verlo. En comunidades de las Huastecas, por ejemplo, deseaban tener una hija porque sabían que les iban a dar algo en el intercambio. Yo tuve el semestre pasado una alumna que me decía así abiertamente. No sé si ahora a mí me vendieron, o sea, a mí me obligaron a casarme a los 15 años y me vendieron prácticamente. Yo me tuve que ir a vivir con una persona, su matrimonio totalmente arreglado, ¿no? Claro. Sí se da, es muy lamentable. No sé ahora, no sé si en esta época deben sucede eso, pero sí se da. Pero sí no podríamos relacionar propiamente la India y México por esta cuestión religiosa. Pero sí es. Sí. A ver, Francis.
De hecho, tengo yo inquietud porque en la actualidad yo observo a la India, después de tener información sobre sus aspectos económicos y jurídicos, se me hace interesante esa combinación de su sistema jurídico y su sistema económico, porque la India está compitiendo con la China, pero aquí, más que mi duda, es pregunta de cómo visualiza usted en esta próxima década la relación económica jurídica entre México y la India. ¿Cómo la visualizó? La visualizó que se dio desde hace mucho tiempo y sigue esa relación. Va a existir y va a seguir esa relación, principalmente porque es una economía emergente, ¿no? Es una economía en aras de un desarrollo tecnológico. Les comenté en muchas ocasiones, el principal enemigo de la India es China, no es Pakistán. No, ideológicamente Pakistán y la India existen conflictos muy fuertes, pero económicamente la India tiene serios problemas con China, que es su vecino, ¿no? Incluso también les comentaba sobre los tratados. La India propiamente, o sea especializado, por así decirlo, en realizar tratados directamente con un país determinado. No es como, a pesar de que existe el BRIC, ¿no? Que es Brasil, China, India y Rusia, ¿no? A pesar de que existe como tal, pero como figura, China no le conviene llegar hasta estos macroeconomía, por así decirlo, sino a nivel individualizado con X países. Con México efectivamente lo hay y lo va a seguir existiendo, principalmente las cuestiones de petróleo, ¿no? Porque a la India le conviene mucho estar dentro de organizaciones internacionales, los cuales le ha sido un poco difícil, ¿no? Pero sí le conviene, sí está y a seguir el proceso. Hay relaciones directamente de hidrocarburos. También les comentaba la relación comercial que existe, ¿no? Donde nació el chile, donde nació el tamarindo, la caña de azúcar, que son los principales exportadores, ¿no? Hasta les comenté del paliacate, ¿no? El paliacate es una figura de Kashmir. El paliacate se utiliza, por ejemplo, se dirijan los nuevos la palabra que utiliza, pero sí, lo que utilizan los campesinos. ¿De dónde viene? De Kashmir. Kashmir es un estado de la India. Entonces sí existe relación económica, efectivamente, y sí va a seguir, y principalmente a nivel de hidrocarburos. Sí, inclusive hace poco la secretaria de Economía estuvo allá en la India. Y cuando estuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto, el primer ministro estuvo acá, ¿no? Para seguir esa relación. A China, a la India le conviene mucho las relaciones directas con los países, ¿no? Creo que tiende a tener mucho más beneficios de hacerlo de una forma global, ¿no? Y principalmente pues, no tenerlo con sus enemigos próximos, ¿no? Saben la ruta de la seda que se da en la parte de Asia. Hay un libro muy bueno que se llama La Ruta de la Seda, y ahí te explica cómo toda esta parte de Indonesia, Vietnam, Malasia, todo esto, el desarrollo económico hacia dónde va y hacia dónde llega. Y principalmente recuerden que la India está rodeada Golfo de Bengala, pero aquí en la parte de Birmania está la parte del océano Índico y el Mar del Ártico, ¿no? Principalmente tiene relación petrolera con estos países de la pues sí existe. Ahora, también algo que llama mucho la atención del estado actual de la India es como la preponderancia en lo que es de derechos humanos y multiculturalismo, ¿no? Porque al final de cuentas, toda la explicación que usted nos dio fue de que India, a pesar de todo y de lo diverso que pueda ser, tiene un fuerte arraigo en sus tradiciones, ¿no? Y en un derecho milenario.
pero pues también me imagino por todos los tratados que también acaba de mencionar que ha firmado y por el papel que tiene en la economía global actual, tiene que adaptarse a ciertas normas de derechos humanos, ¿no? Y cómo puede implementarlos no sé, sin atentar ciertas protecciones o incluso creencias de los pueblos de la India. Sí, propiamente en la Constitución se establecen derechos. Incluso los artículos tienen los mismos derechos hombres y mujeres, ¿no? Establecen derechos. El problema es la práctica. El problema es la práctica. Existe un solo derecho indio, ¿no? El cual tiene sus bases en el common law. Pero existe un sistema tradicional religioso, por así decirlo, que tiene tradiciones muy arraigadas. Que hay legislación que prohíbe esas prácticas, sí lo existe. Sí existe esa prohibición, pero no se da. Esa es una de los, ahora sí que de lo que pretende la India, homogeneizar su mismo derecho, ¿no? Pero es difícil. Es difícil porque estamos hablando de un sistema tradicional, como nuestro compañero, un sistema tradicional totalmente arraigado religioso, que ya tienen ellos establecidos ya preceptos o principios desde el mismo, el hecho de que la mujer se casa para concebir un varón, no para concebir una mujer. Y entonces el gran problema que se da en la India con los infantiles, ¿qué hacen? Matan a las mujeres o las niñas recién nacidas, porque por el mismo problema, inclusive el mismo dote. Entonces ese es el problema, principalmente. Sí se pretende homogeneizar, sí, y hacer un solo sistema indio propiamente, pero existe la población, en su mayoría está razonable. Entonces sí existe ese problema. Yo creo que también tiene que ver mucho el nivel de analfabetismo que menciona, totalmente, porque en el momento en que se hunden tanto en su religión, también es porque no hay mucha cultura, bueno, no cultura, sino mucho analfabetismo. O sea, no tienen un nivel académico que los haga reflexionar sobre lo que hacen. Sí, pero es la misma religión, el hecho de que la mujer nace para casarse y concebir un varón. Entonces, ves en la India niñas de 8 años ya con matrimonios arreglados, con personas mucho mayor edad y que al final de cuentas esa es su forma de vida o cómo va a vivir o cómo va a estar. Eso ya hace poco dijeron que iba a haber una prohibición, ¿no? Ya existe. Internacional. Van a tener matrimonios de mujeres de cierta edad hacia abajo. En la India existe una ley de matrimonios. Sí, dentro de la legislación está, es legal, pero a nivel internacional sería, pero ya existe creo que recomendaciones. Pero en cuanto a la India, propiamente existe una legislación. Lo que sucede es que en la práctica se da otra cosa, ¿no? También existe el derecho. A ver, Héctor. Sí, hay un conflicto Cachemira, Pakistán, la India, China. Y se siguen peleando diario, o sea, no hay, ya se pelea también y hay conflictos pequeños y nunca le quedado de orden, ¿no? ¿Qué tan grande usted ve este conflicto? Me preocupa por la situación de que los tres, Pakistán, la India y China, son potencias nucleares, no tienen bombas atómicas y en cualquier momento se les puede alojar cualquier cosa y puede pasar algo muy grave. ¿Qué tan gravemente el conflicto para que pueda ser escalado sus niveles? Lo veo difícil, en el sentido de que Rusia está dentro, Estados Unidos está dentro del mismo apoyo para Pakistán. Entonces, Kashmir, ideológicamente, como lo dije, es musulmán. Han es hinduismo y la parte de China son tibetanos. Ahí hay un problema ideológico, religioso, de primera mano. Y no creo que exista, que vaya a darse
otro conflicto en el sentido de que uno vaya a atacar con otro nuclear. Pero sí el conflicto va a seguir. Va a seguir, sí creo que va a seguir, porque fue un conflicto desde la misma partición, o sea, desde la misma partición, ellos querían pertenecer a los musulmanes, vamos a la India quería unificarse, ¿no? Incluirlo dentro de su mismo unión de la India, y sí es un conflicto que va a seguir, hay dentro de los mismos Kashmir organizaciones separatistas para regresar a lo que es Pakistán, y pues espero que no, yo espero que no, pero sí va a seguir el conflicto, o sea, el conflicto sí se va a seguir, es un conflicto medio desde el punto de vista religioso, y la misma relación hacia la India o hacia Pakistán, y todo se da por medio de la partición, o sea, muchos ya conocen cómo se dieron los procesos de partición, o sea, que fue una manera impuesta, vamos a separarlo, y ustedes se quedan con su territorio, ustedes, a pesar de que existió una dominación musulmana, a pesar de que los musulmanes llegaron, o sea, la dominación musulmana es curioso, pero ¿cómo inicia la dominación musulmana? Un barco árabe en la parte de Sri Lanka es atacado por un barco de piratas hindúes. Y entonces los árabes, Irak va y le dice al gobierno de la India, pues, ¿qué hacemos? Mira lo que hicieron. ¿Qué le dicen? Yo no puedo hacer nada porque son piratas. ¿No? Y entonces ahí inicia todo un proceso de conflicto, ¿no? Entre los mismos árabes y hindúes. Entonces sí hay conflictos internos, y con la derecha es un gran problema, porque uno de los principales ideas de la derecha es unificar la India. ¿Qué significa unificar la India? Unificar la India como la India colonial, ¿no? Entonces está Pakistán, está Bangladesh, ¿no? Entonces uno de los principales objetivos de la derecha es esa. Por eso el mismo problema que se da en la mezquita.